gracias a la Facultad de Derecho por la invitación, gracias a todos ustedes pues por acompañarnos hoy. A mí lo que me interesa hablarles es de la parte cultural de la relación de México y el Reino Unido, porque las relaciones comerciales y diplomáticas detonaron pues una serie de procesos culturales conjuntos entre México y el Reino Unido, y a mí como historiadora del arte pues es lo que me ha interesado investigar. Además creo que es muy interesante ver cómo se convierte en un proceso que digamos es recíproco. Conforme comienza a haber relaciones diplomáticas, desde luego que va a comenzar a haber migraciones hacia México del Reino Unido, pues llegan trabajadores, llegan empresas, ¿no? Pero también comienza a haber un proceso a la inversa. A medida que llegan estos migrantes, algunos de ellos artistas, por ejemplo, algunos exploradores, aventureros, comienzan a hacer un trabajo de registro del paisaje que hay en México, y eso llega al Reino Unido en álbumes impresos, en crónicas escritas, y se convierte también en una referencia en la búsqueda de nuevas inversiones comerciales. Estos bonitos paisajes, ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle, pero estos bonitos paisajes que vemos de pronto que nos resultan como muy inocuos o muy inocentes, se convierten un poco como en instrumentos de posterior explotación de recursos, porque entonces los inversionistas británicos pues no solo están viendo el bonito paisaje que se pintó, sino que dicen, ah, miren, esto dice paisaje de, no sé, de la Ciudad de México, Chapultepec, y de pronto están viendo que hay árboles que pueden ser explotados como parte de una industria de madera, por ejemplo, ¿no? Entonces comienza también eso a suscitar un vínculo comercial. A mí lo que me gustaría decir es que encontrar una fecha exacta, un año exacto, es un tema de debate constante entre quienes trabajamos la historia de las relaciones de México y el Reino Unido, porque pues es difícil establecer, digamos, el momento que podríamos llamar ya el inicio de las relaciones. Oficialmente, esto es 1826, que es cuando se firma el tratado que nos estuvo comentando la maestra Diana, el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio, que después fue ratificado en 1827. Sin embargo, para algunos historiadores podríamos decir que el inicio de las relaciones se da, los 200 años se cumplen en este año, en 1822, que es cuando efectivamente llega Patrick Mackenzie como el primer enviado de la corona británica, aunque hay que decir que él no es un enviado oficial. Hay algunos historiadores que incluso lo manejan un poco como un espía. O sea, el gobierno mexicano no sabía que Patrick Mackenzie estaba representando los intereses de la corona. Él era un viajero o un forastero, como también es una palabra muy bonita, como les gustaba decirle de pronto a los viajeros en el siglo XIX, que hace pláticas informales, sobre todo con Guadalupe Victoria. No está él en ninguna capacidad oficial, o sea, no tiene un nombramiento, y él, su chamba es como la de informar, ¿no? Ser un informante. Por eso a veces lo manejan un poco como un espía. Ya como una primera delegación, efectivamente es la que nos comenta la maestra Diana. Esto sucede en 1823, pero pues para algunos historiadores, y les recomiendo aquí que lean a Will Fowler. Will Fowler es el que habla mucho de esto y ha hecho una gran investigación sobre las relaciones diplomáticas. Will Fowler lo que dice es que podemos tomar la fecha del 23 como un reconocimiento de facto de la independencia. Si bien el oficial va a ser con la firma del tratado, ¿por qué podemos tomar el 23 como el año del reconocimiento? Porque es cuando esta delegación de Henry George Ward, Charles O'Gorman, Lionel Harvey y Patrick Mackenzie se sientan a la mesa a negociar los inicios del tratado. Esto significa que hay un reconocimiento, ¿no? Porque para tú sentarte a negociar con alguien, tienes que aceptar que esa otra parte es libre y soberana de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, por eso Fowler habla de un reconocimiento de facto, y yo me inclinaría más por esa fecha como la fecha que deberíamos conmemorar como el inicio de relaciones. Es en el 24 cuando efectivamente George Canning, primer ministro, decide que sí, vamos, ¿no? Dice, hay que ir adelante con esto, hay que reconocerlos, hay que negociar el tratado, y efectivamente también él hace mucha labor de convencimiento de los españoles. Entonces, en gran medida también vamos a ver aquí dos cosas en el proceso de la independencia mexicana en la que están involucrados los británicos. Es, por un lado, ser la primera potencia europea en el reconocimiento de la independencia, pero por otro lado también ser instrumentales en la negociación para que España la reconozca.
Y bueno, finalmente, como les decía, está ya el tratado. Ahora, hay contactos previos. Me encanta que la maestra Diana haya empezado con los piratas, porque efectivamente es una de las partes más interesantes y fascinantes. O sea, Piratas del Caribe es básicamente eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está inspirado en eso. Pero a mí lo que me interesa es estudiar las producciones culturales que hacen los británicos, tanto en México como sobre México. Y ahí hay un antecedente bien interesante que es el de Thomas Gage, que él es un fraile dominico que llega por accidente, que ahí tengo que decir que un gran historiador mexicano, Ilan Semo, dice que en realidad todos los extranjeros llegan a México por accidente, pocos son los que realmente quieren venir aquí, sino que llegan y les gusta y se quedan. Thomas Gage también llega por azares del destino. Él en realidad estaba emprendiendo un viaje que pues queda atorado aquí, digamos, en la Nueva España, y entonces él escribe lo que podemos decir fue la primera crónica de un británico en México, la primera vez que la mirada británica se posa sobre México, y esto se publica en 1648. Es muy interesante, yo les recomiendo que busquen los textos de Thomas Gage, están traducidos al español, porque narra muchas cosas de vida cotidiana de México, que eso es algo que la mirada extranjera siempre nos va a mostrar de una manera muy interesante. Es la sorpresa que causan cosas que nosotros damos por sentado, ¿no? Prácticas que para nosotros son completamente naturales y normales como mexicanos. De pronto los británicos las ven y dicen como, ah, caray, ¿a poco estos hacen esto, no? Les resulta como una cosa tan extraña. Y entonces es divertido y es interesante, y es también ver cosas de la cultura mexicana desde fuera, que también siempre resulta interesante. Pero ya podemos decir que oficialmente este libro, el que ya nos comentó la maestra Diana, México en 1827, que publica Henry George Ward, va a ser oficialmente la primera crónica de viaje tras el establecimiento de relaciones diplomáticas, efectivamente ilustrado por su esposa Emily Elizabeth Ward, que podríamos también llamar la primera artista viajera británica que retrata a nuestro país después de el México independiente, después del establecimiento de relaciones diplomáticas. La importancia de este texto de Ward va más allá de ser la primera crónica de México hecha por un británico después de la independencia. Y es que va a ser realmente la primera crónica o estudio de México publicado después del famosísimo Ensayo político del Reino a la Nueva España, que publica Alexander von Humboldt después de su viaje de 1803 a México. Y Humboldt es importantísimo, me da mucho gusto que aquí lo hayan mencionado. Yo soy muy fan de la historia de Humboldt y me encanta hablar de su paso por México. Ahorita vamos a ir un poquito más a detalle en cuanto a la influencia de Humboldt, pero esto es muy importante porque sin primero la crónica de Humboldt y después la de Ward, probablemente no hubiera habido tanto interés por México tras la independencia. Estos textos que, como les decía, se escriben aquí, o los dibujos que se hacen aquí, como también los hizo Humboldt, que después se van a Europa, pues van a ser muy importantes porque es lo que va a empezar a suscitar este interés por México. Aquí hay que decir algo muy importante. El establecimiento de relaciones diplomáticas con los británicos tiene también mucho que ver con esto de, como les decía, el interés por los recursos que hay aquí. O sea, esto hay que decirlo, el reconocimiento de la independencia del Reino Unido no fue nomás por buena onda, no es que los británicos hayan dicho, ay, pues hay que ayudarles a nuestros amigos mexicanos, ¿no? En realidad, pues sí hay que verlo desde un momento de colonialismo, de expansión imperial, pues digamos, tiene que ver con esto. También aquí Humboldt va a ser muy importante, no hay que olvidar que Humboldt no viene nomás también con un interés científico. Antes de la independencia era muy difícil que extranjeros que no fueran parte del reino español y de sus colonias pudieran venir a la Nueva España. Los españoles cuidaban muy celosamente México porque sabían que aquí había muchos recursos, porque ellos mismos los estaban explotando, y además era una ruta comercial fundamental para unir a Asia con Europa. No olvidemos el galeón de Manila, que hacía su viaje de Filipinas hacia acá, hacia Acapulco, y después de Veracruz desembarcaba a Europa y traía pues desde especias hasta productos asiáticos hacia Europa. Entonces los españoles eran, como les digo, muy celosos. Los británicos obviamente sabían que había todos esos recursos como les decía, Humboldt llega, el motivo por el que le dan permiso de venir siendo alemán y no español, es porque él convence al rey de que necesita un estudio geográfico y científico a detalle
de lo que hay en Nueva España para poder explotar mejor esos recursos. Y ese es en realidad el motivo por el que viene Humboldt. Y ese es el motivo por el cual publica su libro. Era un estudio, y si ustedes lo ven, es muy minucioso en cuanto a las medidas de los espacios, qué tipo de recursos hay, porque lo que está haciendo es eso, es hacer un reporte que le sirva a la corona española para la mejor explotación de los recursos. Lean también el diario en paralelo, porque ahí en el diario es donde Humboldt escribe lo que realmente piensa de la explotación colonial de la Nueva España, lo que realmente piensa de las condiciones en las que están los indígenas, y donde se ve que él trae ahí como una semillita que de alguna manera va a impulsar también el movimiento de independencia. Pero bueno, eso es un poco como los antecedentes también de por qué lo comercial y lo económico va a ser muy importante en el reconocimiento de la independencia. Charles La Trobe va a ser en esto de las crónicas otro personaje que va a dejar un legado importante. Él escribe The Rambler in Mexico, que es un libro que hace a partir de un viaje a México en 1834. Él es el autor de la famosa frase "la ciudad de los palacios". Esto muchas veces se le atribuye a Humboldt, pero en realidad parece que lo escribió Charles La Trobe. Por ahí también les recomiendo que lean a José Ignacio Lanzagorta. Él es un poco crítico de esta frase, pero él encuentra que en realidad era una frase que circulaba ya en esa época. Es decir, Charles La Trobe quizás el primero que la escribe, pero era algo que ya sonaba, que ya se decía. Y hay que decir que más allá de esa frase, Charles La Trobe no nos trata muy bien a los mexicanos. Hay muchas cosas que a él le chocan. Él era calvinista, entonces el catolicismo exacerbado de los mexicanos le salta mucho, le incomoda. Entonces realmente no nos trata muy bien, pero bueno, sí nos da esa bonita frase para describir a la ciudad. Fanny Calderón de la Barca, Frances Erskine Ingalls, va a ser también otro personaje muy interesante. Ella llega a México en 1839 porque estaba casada con Ángel Calderón de la Barca, que fue el primer ministro plenipotenciario de España en México, y ella hace lo que muchos historiadores consideramos el mejor recuento, la mejor crónica de la vida en México en el siglo XIX. Si quieren saber cómo se vivía en el siglo XIX en México, hay que leer a Fanny Calderón de la Barca, y ella era originaria de Escocia. El tema de los artistas viajeros es un tema apasionante. Yo hoy solo les voy a hablar de Egerton porque hay muchísimos y no daría tiempo a hablar de todos, pero los artistas viajeros va a ser, podemos hablar casi como de un género de la historia del arte en México, pero en realidad en toda América en el siglo XIX. Muchos de estos artistas viajeros vienen inspirados en Humboldt, vienen algunos de ellos casi con libro en mano a visitar exactamente los mismos espacios que visitó Humboldt. Es muy bonito esto porque podemos ver que se sientan a dibujar y a pintar los paisajes de México casi buscando el mismo ángulo que retrató él. Y como les digo, esto pues también va a influir mucho en la imagen que se tiene en Europa de México, en el interés que generan los recursos mexicanos. Y Egerton pues es una historia muy interesante. Él llega por primera vez en 1830, luego se regresa a Londres, él era oriundo de Londres, ahí publica Views of México, y bueno, este va a ser un álbum muy popular, no va a ser el único, también está el que hizo John Phillips con Alan Ryder, hay muchos otros ejemplos como les contaba, y él es asesinado en Tacubaya en 1842, en un episodio que es muy famoso de la nota roja en México. Además es todo un escándalo porque él abandonó a su familia en Inglaterra, se viene con la hija de un amigo que era su nueva pareja, ella estaba embarazada. Se van a Tacubaya, que era un lugar donde a Egerton le gustaba mucho ir a pintar, porque pues ahí tienes una vista, recordemos que ahora no lo notamos tanto, pero Tacubaya tiene una cierta elevación sobre la Ciudad de México, y ahí son asesinados brutalmente ambos, y es un crimen que no queda realmente del todo resuelto, porque era una zona de pulque, hay que decirlo, entonces aparentemente dos hombres, pues ya bajo los efectos de varios pulquitos, ¿verdad? No andaban en sus casillas, y parece que ellos les asesinaron. Lo que resulta sorprendente de esta historia, digo aquí nomás por el chisme, es que no se llevaron realmente nada, ¿no? O sea, lo que
quizá puede haber sido un asalto, parece que no se llevaron muchas de las joyas o cosas que se pueden haber llevado, entonces sigue un poco sin resolverse este crimen, pero Egerton nos dejó, pues aquí les traje algunos ejemplos, pues imágenes bellísimas de cómo era México en esa época. Lo que es importante decir de estos artistas viajeros es que si bien sí son casi como documentos históricos estas imágenes de cómo se veía México antes, también están como atravesados por una mirada romántica, están un poco idealizados, ¿no? No hay que olvidar que los ingleses en esa época también vienen en un contexto de mucha contaminación ambiental en el Reino Unido, ¿no? Hablando de la revolución industrial, piensen en Oliver Twist, ¿no? Todas estas novelas de Charles Dickens. La verdad es que Londres es una ciudad asquerosa, ¿no? Vivir ahí era horrible. Y entonces surge mucho el paisaje como género en sí mismo, es algo que surge en el siglo XIX, en esta búsqueda por un mundo que ya no está, que se nos está acabando. Y eso es como un poco la mirada nostálgica que tienen los pintores sobre el paisaje en el siglo XIX, pero sobre todo en México. Sienten que aquí pareciera que se conserva mejor ese mundo como auténtico, donde la gente tiene una mejor relación con la naturaleza, y entonces muchas veces hay que pensarlos desde esta perspectiva, ¿no? También lo que es importante es la relevancia de los artistas viajeros, que no solo van a ser ingleses, hay también casos muy excepcionales de alemanes, italianos, entre ellos Eugenio Landesio, que es el que funda, digamos, ya la Escuela de Paisajismo en México, pero lo importante aquí es que van a ser los primeros que van a traer a México la idea de que el paisaje puede ser un género por derecho propio. Antes el paisaje era solo el fondo y en primer plano se dibujaba una escena y lo importante era la escena, no el paisaje de fondo. Dentro de estos artistas viajeros también llegan exploradores y aventureros, llegan muchos a hacer las primeras exploraciones arqueológicas que se dieron en México en un momento en el que la arqueología era una disciplina en ciernes, y un personaje británico ahí muy destacado es Frederick Catherwood, que él viene acompañando a John Lloyd Stephens, que era estadounidense, y Stephens va haciendo textos sobre sus viajes y los descubrimientos arqueológicos que hacen, mientras que Catherwood va haciendo un registro tanto en dibujo, posteriormente haciendo litografías, pero también en fotografía. Va a ser de los primeros que va a utilizar daguerrotipos para representar los hallazgos arqueológicos en México. Publica, aquí les puse algunas de sus obras más destacadas, donde aparece México, sobre todo estuvieron en la zona maya, en la península de Yucatán, y aquí también hay que decir, hubo muchísimo saqueo, eso es importante mencionarlo, es decir, sí hay una intención, digamos, de estudio científico, de investigación, pero es un momento en el que de nuevo todas estas actividades están inscritas en un pensamiento colonialista, y entonces también va a haber mucho saqueo de piezas que hoy siguen siendo exhibidas en el Museo Británico. Estas son algunas otras imágenes de Catherwood. Los vinos de Cornwall, hay que mencionarlo, no solo está esta parte, digamos, esos primeros años de relaciones diplomáticas y comerciales, no solo está la parte artística o literaria, sino que también hay un legado gastronómico. También eso es parte de nuestros lazos culturales, con esos primeros mineros que llegan en 1825 a Pachuca y Real del Monte. Ellos inician pues la tradición de los pastes, que no es otra cosa que el Cornish pasty, que se hace tradicionalmente en esa región del Reino Unido. Ahora, hay un momento también a mediados del siglo XIX, que yo solo me voy a enfocar ahora en el siglo XIX porque es pues, un poco lo que estamos hablando al inicio, relaciones. Hay mucho que decir también del XX, porque ya me van a decir que por qué no hablé de Leonora Carrington y esos personajes, pero quizá ya habrá otra ocasión para mencionarlo. Hay una ruptura y un restablecimiento de relaciones que va a ser muy importante hacia finales del siglo XIX. ¿Qué sucede? Que bueno, el Reino Unido rompe relaciones con México porque Benito Juárez hace la ley de suspensión de pagos, que básicamente significa que ya no le van a pagar la deuda a los países europeos, y entonces Francia, España y el Reino Unido firman pues los tratados de la soledad. Bueno, primero hacen una alianza tripartita para tratar de invadir México, después se firman los tratados de la soledad, donde el Reino Unido se retira, y de todas maneras los franceses invaden, y entonces, bueno, la segunda intervención francesa y todo eso, se instaura a Maximiliano I de Habsburgo como emperador, y él intenta restablecer las relaciones porque él tiene una relación
familiar con la reina Victoria, ¿no? Claro, siendo él de la nobleza europea. Entonces, él intenta restablecer las relaciones, firma un tratado, que esto es muy interesante, porque este es un tratado que se tiene registro en México, pero para los británicos no existe. Y la historia es muy interesante. En 1866, Maximiliano empieza a preparar un nuevo tratado para el restablecimiento de relaciones. Él lo hace, lo firma, el tratado existe físicamente, está en el acervo histórico diplomático de relaciones exteriores, pero ¿qué pasa? Que lo agarran los juaristas y ya no le da tiempo de mandarlo. Entonces, ese tratado solo existe aquí, no está su contraparte británica. Ya finalmente se restablecen las relaciones en 1884 con Porfirio Díaz, primero con una firma, un convenio en el 84 y después con un nuevo tratado en el 88. Eso es muy importante porque ahí vamos a ver otra parte del legado cultural británico en México que es muy interesante y que tiene que ver con cuestiones de infraestructura urbana, urbanismo, arquitectura. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz va a desconfiar de los gringos. No hay que olvidar que pues venimos de la invasión estadounidense en 1847. Ahorita Rafa nos va a contar un poquito más de qué tiene que ver esto con el legado británico en México, pero pues Porfirio Díaz dice, yo no confío en los gringos y prefiero tener inversión de los británicos. Y entonces impulsa muchísimo la inversión y las relaciones comerciales con el Reino Unido, y llega un personaje que va a ser fundamental para la historia del Reino Unido y México, que es Whitman Pearson. Él tenía una empresa familiar, la empresa Pearson & Son, y él era oriundo de Yorkshire, hace muchas obras allá, y aquí en México llega en 1889 a construir el gran canal de desagüe de la Ciudad de México. Así que el drenaje, que usamos hoy todos los días, o su antecedente, fue creado por un británico. Aquí, por cierto, tengo que entrar en controversia con la maestra Diana, porque hay quienes dicen que en la historia del fútbol mexicano, en realidad el primer partido se jugó por los empleados de Pearson en San Cristóbal, en el Estado de México, que fue un primer partido entre sus empleados británicos, los Pearson Wanderers, por un lado, era uno de los equipos, los San Cristóbal Swifts, por otro lado, desconozco el marcador también, no sé quién ganó, pero bueno, se atribuye también quizá el primer partido jamás jugado en México por empleados de Pearson. Construyó muchísima obra, el ferrocarril de Tehuantepec, hace las remodelaciones del puerto de Veracruz, de Coatzacoalcos, muchísima obra. Mientras construye el ferrocarril de Tehuantepec, encuentra yacimientos petroleros, entonces crea también la compañía petrolera El Águila, la misma que después va a ser expropiada por Lázaro Cárdenas y va a volver a haber una ruptura de relaciones con el Reino Unido. Entonces, bueno, el señor hace su fortuna en México, recibe un título nobiliario en Inglaterra, Lord Cowdray, pero sus intereses estaban tan vinculados a México que cuando fue miembro del Parlamento británico, en el House of Commons, lo llamaban The Member for Mexico, o sea, el miembro por México, porque decían, este señor no representa los intereses del Reino Unido, él representa los intereses de México. Y su vínculo y su agradecimiento con México fue tal que en su escudo de armas, como Lord Cowdray, incluyó la figura de un peón mexicano. También hace obra social, él funda lo que hoy es el Hospital ABC. ABC significa American British Cowdray, por su título nobiliario. El Hospital ABC es la fusión del Hospital Británico que funda Pearson y el Hospital Americano. Y aquí es importante destacar la figura de su esposa, Annie Pearson. El hospital se hace realmente por iniciativa de ella. ¿Y por qué es importante recordarla? Porque ella fue después de las sufragistas británicas que impulsan el voto de las mujeres que se logra en 1918. También construye la sede de la Embajada Británica, lamentablemente creo que ya vendida hoy, y bueno, como les digo, fue un impulsor del fútbol en México. Entonces, bueno, esos algunos puntos sobre los vínculos culturales que hay entre México y el Reino Unido. Muchas gracias.